nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a analizar otra derivada, en este caso de la función f de x, que es igual a 1 sobre x raíz de x. Primero, para realizar esta operación vamos a utilizar la propiedad de los exponentes, que nos indican que si yo tengo 1 sobre a elevado a la n es igual a elevado a la n, pero en este caso n va a ser negativa. Como nosotros tenemos este término igual a este, es decir 1 sobre a, en este caso a viene siendo x por raíz de x, y su exponente n, el exponente de toda esta expresión es 1, nosotros al subirlo nos va a quedar de la siguiente forma: de la función f de x, que es igual a 1 sobre x que multiplica raíz de x, al utilizar esta propiedad nos queda x que multiplica raíz de x a la menos 1, ya que como toda esta expresión está elevada a la potencia 1 y yo al subirla, como se dice comúnmente, me va a quedar en este caso potencia negativa. Esto lo hago con el fin de poder derivarlo de manera más sencilla. En este caso vamos a utilizar la regla de la cadena para poder derivar esta expresión. La regla de la cadena nos indica que vamos a derivar la función f en término de u respecto a x, que es igual a la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x. En este caso u va a jugar el papel de x por raíz de x. Entonces nosotros vamos a derivar de la siguiente forma: la derivada de f en este caso va a ser f de u, y u va a jugar el papel de x raíz de x. Entonces me quedaría u a la menos 1. Recuerden que u a la menos 1 en este caso está jugando el papel de x raíz de x, y como está elevado a la menos 1 lo ponemos en término de u. Después vamos a multiplicar por la derivada de u respecto a x. La derivada de u respecto a x sería x raíz de x, como lo tenemos aquí expresado. Entonces, una vez que ya tenemos los dos términos, lo que viene siendo u y lo que viene siendo la de x, vamos a aplicar la regla de la potencia para derivar esta función. Nos quedaría entonces que la derivada de x a la respecto a x sería la potencia, la vamos a bajar, va a multiplicar a la base x y la potencia se le va a restar 1. Y lo vamos a utilizar ahora en esta función, es decir, nos va a quedar la derivada de u a la menos 1 respecto a u es igual a menos 1 que multiplica u, recuerden que en este caso viene siendo x raíz de x, elevado a la menos 1 menos 1, según nuestra regla de la potencia. Esto es igual a menos u elevado a la menos 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a simplificar y vamos a utilizar esta regla. Si yo tengo esta expresión menos u a la menos 2, yo no quiero tener ahora la potencia negativa. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo bajar la expresión. ¿Y cómo me va a quedar? Como término que tengo aquí, 1 sobre a la n. Pero como u en este caso es negativa, me va a quedar menos 1 sobre u a la 2. Si ven, el número 2 ya es positivo una vez que lo bajamos en este término de fracción. En este caso ahora vamos a analizar la derivada de x que multiplica raíz de x. Como nosotros ya hemos realizado la primera derivación, que en este caso u a la menos 1, y su resultado es 1 a la menos 1 sobre u a la 2, y todo esto negativo. Ahora vamos a buscar la derivada de x raíz de x. Para ello vamos a utilizar la regla del producto, ya que aquí está en este caso un producto, x por raíz de x. La regla del producto nos indica que si yo tengo f por g y lo voy a derivar, el resultado sería la derivada de f por g sin derivar más f por g derivado, que viene siendo f viene siendo x y g viene siendo raíz de x. Para derivar x es muy sencillo, únicamente la derivada de x respecto a x, el resultado sería 1. Y ahora, para buscar la derivada de g, como nosotros tenemos en este caso la raíz de x, nosotros lo podemos representar como x elevada a la 1 medio. ¿Por qué lo represento x elevada a la 1 medio? Para utilizar la regla de la potencia y poder derivar más sencillo. En este caso, la derivada de la potencia, para recordarlo nuevamente, es si yo tengo la derivada de x a la potencia respecto a x, es igual, la potencia la voy a bajar que multiplica x, y a la potencia le voy a quitar 1. Entonces la derivada de x a la 1 medio respecto a x me queda 1 medio, lo bajamos, que multiplica a x, y elevada a la potencia 1 medio menos 1. El resultado me queda entonces 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. En este caso, como yo no quiero tener potencia negativa, es decir que yo tengo raíz negativa,
lo que voy a hacer es aplicar la fórmula que vimos anteriormente de 1 sobre a la n, que es igual a la menos n. Nosotros estamos en este término y lo queremos regresar a este otro. Entonces nos queda 1 sobre 2 que multiplica raíz de x. Ya que este un menos un medio representa la raíz, como yo lo quiero positivo, lo voy a bajar. Y como es un número fraccionario, 1 sobre, en este caso este 2 va a multiplicar lo que esté en el denominador, que va a ser x, en este caso raíz de x. Así es como me queda en este caso la derivada de g. Ahora vamos a sustituir según la fórmula. Entonces yo tengo f por g, que me indica la derivada de f, que es 1, ya lo derivé, que en este caso la derivada de x es 1, por g sin derivar, raíz de x, más f sin derivar, es decir, x, por la derivada de g, que viene siendo 1 sobre 2 raíz de x. Multiplicamos entonces los paréntesis. 1 por x, por raíz de x, me va a dar raíz de x, más x por 1 sobre 2 raíz de x. Como es un número entero por un número fraccionario, lo que hago es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, x por una x, y este x, digamos que aquí abajo tiene un 1 imaginario, 1 por 2 raíz de x, 2 raíz de x. El resultado para poder simplificar esta expresión es raíz de x sobre 2. ¿Cómo eliminamos esto? Sería eliminar término común, que viene siendo la raíz de x. ¿Cómo llegamos a este resultado? De la siguiente forma. Como yo tengo x entre 2 raíz de x y yo no puedo tener una raíz en el denominador, lo que voy a hacer es multiplicar, como se conoce por su conjugado, raíz de x sobre raíz de x. Esta expresión significa que es raíz de x entre raíz de x me va a dar 1. Es decir, no me va a afectar en nada lo que viene siendo la expresión, pero me va a ayudar a simplificar, en este caso, esta raíz. ¿Cómo me quedaría entonces? Sería x que multiplica raíz de x entre 2 que multiplica raíz de x, y esto multiplica raíz de x. ¿El resultado cuál sería? X por raíz de x lo dejamos igual, y lo que es raíz de x por raíz de x, como ambos son término a la 1 medio y son de la misma base, lo que se hace es sumar las potencias, es decir, x a la 1 medio más x por x a la 1 medio, lo que hacemos es sumar las potencias. 1 medio más 1 medio me va a quedar 1, y las raíces se eliminan, entonces el resultado sería x. Recuerden que raíz de x es tener x a la 1 medio por x a la 1 medio. Lo que hacemos es una propiedad de los exponentes, que si yo tengo la misma base y en este caso las potencias son iguales o distintas, no hay problema, lo que voy a hacer es sumarlas, siempre y cuando la potencia sea en este caso la base sea sea igual. Como aquí estamos jugando, calculando con x a la 1 medio por x a la 1 medio, sumo las potencias y me queda 1, es decir, únicamente me va a quedar x y las raíces se eliminan. Una vez que ya eliminé la raíz en el denominador, cosa que es lo que yo quería hacer, simplifico estas dos x, esta x con esta x se va, y el resultado me queda raíz de x sobre 2. Es de aquí de donde nosotros sacamos este resultado. A continuación vamos a ver cómo nos va a quedar la suma de raíz de x más raíz de x sobre 2. Bueno, compañeros, entonces nosotros, como ya tenemos el resultado, raíz de x más raíz de x sobre 2, lo que vamos a hacer es convertir en fracción este número, raíz de x, de la siguiente forma, dividiéndolo entre 1. ¿Para qué? De esta forma vamos a realizar la suma de lo que es raíz de x más raíz de x sobre 2, y como lo pusimos de fracción nos va a ser más sencillo. Vean cómo se va a hacer. El paso siguiente sería encontrar el mínimo común denominador. La manera muy fácil de calcularlo, únicamente podemos multiplicar los denominadores, 1 por 2, que me va a dar 2, y voy a multiplicar raíz de x por 2, me va a quedar 2 raíz de x, y 1 más raíz de x me va a quedar 1 por raíz de x. Como ambos son raíces, son de la misma potencia, lo que hago es 2 raíz de x más 1 raíz de x, me va a quedar 3 raíz de x entre 2. ¿Ok? Aquí llego a este resultado. Ahora, recuerdan, una vez que ya llegamos a la simplificación de este término, recuerden la regla de la cadena donde nos quedamos, que era la derivada de f respecto a u, lo que nos había dado 1 sobre u al cuadrado, y esto negativo, y la derivada de x por raíz de x es igual a esta expresión que llegamos hasta acá, 3 por raíz de x entre 2. Entonces la regla de la cadena nos indica que debo de multiplicar estas expresiones, pero antes de hacerlo, como aquí está en término de u, lo que tengo que hacer, perdón,
Lo que tengo que hacer aquí es sustituir la u por su valor original, que es x por raíz de x, y todo esto al cuadrado. Entonces me queda menos 1 entre x por raíz de x al cuadrado, que multiplica a 3 raíz de x sobre 2. Ok, una vez que ya tenemos esta expresión, si nos damos cuenta, x por raíz de x, nosotros podemos analizar las potencias, es decir, sumar las potencias para ir, en este caso, simplificando términos. Es decir, yo voy a tener 1 sobre x por x a la 1 medio, que es raíz de x, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago entonces? Como son de la misma base y las potencias son distintas, 1 más 1 medio me va a quedar x a la 3 medios. ¿Cómo sacamos estos 3 medios? De la siguiente forma. El número 1 lo convierto en fracción, dividiéndolo entre 1, más 1 medio, que es lo que voy a hacer, únicamente la suma de fracciones. 1 por 2, voy a multiplicar el 1 por 2, me va a quedar 2. 1 por 2 voy a multiplicar ahora cruzado y lo voy a poner arriba, que sería 2, y 1 por 1, el resultado sería 1. Sumo los numeradores, 2 más 1, 3, y en el denominador lo paso igual, sería 3 medios. X a la 3 medios y todo esto al cuadrado. Para ahora resolver esta expresión utilizo ley de los exponentes, que me indica que si yo tengo a elevado a la b y todo esto elevado a c, el resultado sería multiplicar las potencias b por c. B viene siendo 3 medios y c viene siendo el número 2. Es decir, el resultado nos va a quedar menos 1 entre x al cubo. ¿Y cómo sale x al cubo? Multiplicamos 3 medios por 2 y lo que hacemos es lo siguiente. El número 2, como es un número entero, lo vamos a poner en fracción. Y cuando ustedes multiplican números fraccionarios, van a multiplicar directamente, numerador con numerador y denominador con denominador. 3 por 2 me va a dar 6, 2 por 1 me va a dar 2, 6 medios es igual a 3, entonces el resultado de esta x es igual a menos 1 sobre x al cubo. Ahora lo que voy a hacer, ya que tengo esta expresión simplificada, voy a multiplicarlo por esta otra expresión. Una vez que ya simplifiqué la expresión, voy a multiplicarla por esta otra función que tengo aquí. Y vamos a utilizar obviamente multiplicación por fracciones. Es decir, voy a multiplicar menos 1 sobre x al cubo por 3 raíz de x entre 2. 1 por 3 raíz de x me queda 3 por raíz de x entre x al cubo por 2, 2 raíz. 2 por x al cubo. Menos por más, recuerden que este es negativo y este es positivo, menos por más va a quedar menos. Tengan mucho cuidado ahí con los signos. Ahora vamos a aplicar ley de los exponentes, en este caso, para, como les comentaba anteriormente, la raíz de x es igual a tener x a la 1 medio, utilizando esta ley de los exponentes. Si yo tengo la raíz de a, en este caso la raíz de n, es igual 1 sobre n, lo que tengo yo aquí, x a la 1 medio. ¿Para qué hago esto? Para aplicar otra ley de los exponentes, que me indica que si yo tengo x a la potencia a entre x a la potencia b, las bases son iguales, las potencias son distintas, esto es igual a 1 sobre x a la potencia b menos a, es decir, voy a restar las potencias, donde b es el número 3 y a viene siendo 1 medio. ¿Cómo me quedaría entonces? Vamos a utilizar esta ley. X a la 1 medio entre x a la 3 es igual a 1 sobre x a la 3 menos 1 medio. El resultado es 1 sobre x a la 5 medios. ¿Cómo llegamos a los 5 medios? Se hace de la siguiente forma. El número 3, como es un número entero, lo voy a poner en número fraccionario dividiendo entre 1. Y lo que voy a hacer es la resta. ¿Cómo lo hago? Multiplico denominador por denominador. 1 por 2 me va a dar 2. Ahora multiplico 3 por 2 y lo pongo arriba, me va a dar 6 el resultado. 1 menos 1, el resultado, 1 por menos 1 sería menos 1. 6 menos 1 sería 5 y el 2 lo pasamos igual, el resultado sería 5 medios. Y ya para finalizar, como es lo que viene siendo las x, aplicando esta ley, lo que hicimos fue bajar este x que tenemos aquí, lo bajamos al denominador. El 3 en el numerador va a quedar solo y el resultado sería 2, que sería, en este caso sería 3 entre 2 por x a las 5 medios, y todo esto sería negativo. Muy bueno, compañeros, hasta aquí llegamos al resultado de la derivada 1 sobre x que multiplica raíz de x. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber por favor en la parte de abajo del video.
Si tienen alguna duda, comentario, recuerden seguirme en la página de Facebook, Las Matemáticas lo son todo. Síganme con un like, compártanlo con sus amigos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.